Tres. Hola, querida Beca, ¿cómo estás? Ya no estás en Puerto. Hola Jeremy, ya no estoy en Puerto, ya estoy en Suecia. Pues Y bueno, aquí, con ganas. con estas horas de diferencia vamos a hacer este bonito programa emocionante, creo para ambos, porque Sí, vamos a tratar un tema bastante chido y también tenemos 20 minutos para poder explicar, poder compartir cómo es para nosotros este gran reto de lo que le llamamos creación intencional de la cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Un fundamento, una raíz ágil de los que llevamos centros ALC es de que importa tanto el contenido como el contenedor. Y en este caso vamos a hablar del contenedor cultural, de cómo nosotros vamos enseñando y cómo modelamos, cómo creamos un espacio de relaciones humanas, sociales, agradable y de paz que corresponda a lo que queremos enseñar. Pero eso es complejo porque no se trata de enseñarles diciéndoles como cualquier otro contenido, ay, pues mira, sí, tienes que hablar sin violencia y tienes que decir por favor y tienes que tratar bien a tus amigos y no basta con decir esos contenidos porque eso es solo contenido, no es contenedor. Entonces el gran reto de la creación intencional de la cultura es como adulto vivirlo y, y para mí creo que es lo que queremos hablar hoy, cómo empezamos a crear cultura en donde no había antes, cómo creamos una cultura intencional en donde antes había una cultura que ya no funciona. Podemos hablar de una cultura de bullying, una cultura de sí. autoritarismo, una cultura de violencia, una cultura de competencia, y de repente queremos cambiarlo hacia la no competencia, la paz, la equidad. ¿Cómo le hacemos y qué retos nos vamos enfrentando? ¿Quieres compartir algo de esto? Sí, claro, o sea, esto son temas muy importantes para mí personalmente, porque yo de niña sufrí de bullying, ¿no? Y también de grande en entornos donde no se valoraba el contexto, sino simplemente el contenido o diría yo la superficie como la forma, pero no el fondo. Y para mí ha sido vital aprender a crear un entorno que sea seguro emocionalmente para cualquier persona que esté participando. Y es algo que trabajamos muchísimo tú y yo cuando damos los ALFs. En general, cuando se da un ALF, eso es como el gran enfoque, ¿no? Como crear una cultura consciente en el tiempo y el espacio que estamos trabajando conjuntamente. Así que siento que yo he tenido suerte porque yo cuando inicié Explora pude hacerlo como yo quería desde el inicio. Sin embargo, recibía a muchos niños y siempre hemos recibido a niños del sistema y ellos suelen cargar con más vicios, diría yo, ¿no? Y también los papás. Los papás cargamos con un montón de autoritarismo y de bullying y de adultismo, cómo hablamos a los niños, cómo los castigamos, cómo los estamos, o sea, estamos abusando realmente de ellos por no tener acceso a otras herramientas. Entonces, yo creo que para iniciar es preguntarnos y examinar muy claramente qué comportamientos llevan a un entorno, un contenedor, como dices tú, un contexto violento y qué comportamientos no. Y que si yo quiero crear algo diferente, necesito ver adentro de mí qué estoy haciendo y si hago cosas para repetir patrones viejos o si estoy encontrando un camino para comportarme diferente y dar como una impresión distinta, pero digo, no impresión así como yo, sino más bien como si fuera una imprenta, ¿no? Como de un... Pero es súper retador, porque si me llegan nuevos facilitadores, todos van a estar bajo el otro formato. O sea, no hay adultos realmente que lleguen así como sin eso. Y Sí, entonces es como doblemente difícil porque necesitamos trabajar entre adultos para también poder trabajar con los niños.
Y luego obviamente tienes el reto entre, ajá, son niños del sistema o son niños pequeños, que los niños pequeños, por más que queramos crear una cultura consciente, no tienen el mismo autocontrol, no se han desarrollado neurológicamente para ser compasivos y empáticos de una forma así como quisiéramos, ¿no? Y Socialmente hay aceptada. ajá, socialmente aceptada. Es un poquito disfuncional a veces su comportamiento, ¿no? Hasta su liderazgo puede ser bastante ojete, porque no saben cómo hacer. Y, y es un súper reto. Y creo que primero necesitamos entender que esto es un proceso y es un proceso constante, que no puedes soltarlo y decir, pues perfecto, ya estamos, porque basta con que una persona se salga y una nueva entre, ¿no? Otra vez se mueven las cosas. Muy interesante lo que compartes, porque yo he visto de cerca estos procesos de creación de cultura en nuevas comunidades, nuevos colectivos, juntas de padres, nuevas... Ese ruido es el caracol. ¿Qué es eso? Ah, Es el caracol, es que estoy en Educambiando, de aquí es de día y los niños están juntándose para su asamblea y entonces es el sonido que indica que es hora de asamblea. Pero bueno, eh, ya. lo que yo he visto en las comunidades es de que lo más saludable que puede pasar es de que vayas creando un contenedor que todos podamos sostener. Es decir, yo siento que se vuelve compleja la cosa cuando otra vez los adultos o una persona es la indicada o la única responsable de que se sostengan todos los acuerdos. Es importante que todos los miembros de la comunidad, papás, mamás, y en casos de grupos, todos, desde el más chiquito hasta el más grandote, tengan bien claro qué es lo que queremos crear, cuáles son los acuerdos de nuestra comunidad y que entre todos los protejamos. Creo que eso es algo que va pasando gradualmente, porque entonces llega un punto en el que el adulto ya no es el que tiene que defender o proteger los acuerdos, sino ya son todas las personas. Si decimos que no se corren las escaleras o que no puedes agarrar algo sin que lo pidan prestado, yo veo como hasta los niños más chiquitos le dicen a los más grandes, oye, no se puede correr por las escaleras, o oye, ¿ya pediste prestado eso? Ahí es donde notas que ya la comunidad se encarga de hacer que se cree y que se sostenga. Y entonces cuando una persona entra o sale, digamos que ya la misma comunidad contiene. Para mí lo complejo es cómo llegar a ese punto. Porque, Ajá, ándale. sí, ¿cómo llegas ahí? Porque al principio los adultos debemos tener un gran equilibrio, se me hace bastante delicado, la línea entre en que ser autoritario o ser guardián de los acuerdos. Hay una delgada línea entre saberte ser una persona que no modificas tus interacciones, pero aún así puedes hacer valer los acuerdos. Es decir, no me molesta, pero aquí no permitimos que haya violencia de ese tipo. Me mantengo con la calma para decirte que aquí no pegamos o no mordemos o no escupimos a la cara o lo que sea que haya pasado. Y desde qué espacio creas la cultura es súper fundamental, Sí. porque tener acuerdos de paz y gritar exasperado, no, aquí no gritamos, eh, porque, o sea, yo lo he visto, ¿no? Es como, cálmate, ¿no? En un estado alterado, pides Sí. tranquilidad. Entonces, creo que Sí. si queremos crear un estado de paz, primero los adultos debemos mantener la paz interior. Eso es como fundamental, ¿no? Es, sí. Y es la Yo delgada línea, pasé. sí, porque es la delgada línea entre ser autoritario, porque cuando dejas que te afecten todas estas cosas que quieres proteger y desde un espacio de molestia, falta de tolerancia y enjuiciamiento, buscas que los acuerdos se lleven a cabo, pues normalmente te muestras molesto, tienes una energía y los niños lo saben, o sea, aunque quieres mantener la calma, si estás enojado, ellos se dan cuenta. Y si constantemente tú estás guardando los acuerdos enojado, entonces te vuelves en una persona autoritaria.
y los Sí, niños dejan de confiar en ti porque piensan que los vas a regañar o a castigar y ya no se vuelven partícipes de crear la cultura porque dicen, ay, qué pesado es sostener los acuerdos, ¿no? Como, yo no quiero ser esa persona como tú que cae mal y que está ahí, ¿no? Entonces, sí, creo que hay algo de lo que casi no se habla, pero sí, es un proceso interno sí, de empezar a crear la cultura, es empezar a crear desde dónde, desde qué espacio interno empiezas a crear y a generar acuerdos y hacer que se respeten los acuerdos con los niños. Creo que yo por ahí empezaría, individual. sí, ¿Qué hacen los adultos? Y luego de ahí vas viendo, todo depende. Si tú eres autoritario y gritón, ves cómo los niños pueden empezar a imitarte súper rápido y cómo en un conflicto ellos también se vuelven tajantes, no escuchan, dan órdenes muy fuertes, no escuchan otros límites porque te están viendo a ti adulto romper límites. Entonces, claro. eh, lo primordial es la formación personal para crear la cultura de la forma más coherente posible. ¿Desde dónde estás? Sí, sí, definitivamente. Y esto, ¿sabes qué, Jeremy? Esto es uno de los puntos tan importantes para mí en cuanto a los papás, porque podemos hacer tantas cosas y lograr tantas cosas en un espacio así como Educambiando, Explora, pero sí se vuelve más difícil cuando los papás no entienden esto y siguen en lo mismo. Um, y alguien me preguntó hace poco, ¿pero qué es obligatorio tomar un entrenamiento con ustedes? ¿No? Y así de, no, no es obligatorio, yo no puedo obligar a nadie, pero si queremos apoyar a los niños de la forma más adecuada, pues también tú como papá necesitas tomar esto, ¿no? Es por el bien de tu hijo, no es otra cosa. Y creo que sí, es como hasta con niños pequeños, ahí es como, oh, es vital porque te observan y la verdad es que siento que un tema que ha sido muy fuerte para nosotros es eso de poder decir, para, no me gusta, ¿no? No me gusta. Y agregar ese gesto, pero también nosotros poderlo hacer, porque los niños pequeños pues aprenden, ellos sobre todo, o sea, de 0 a 7 es a través de observarte a ti. Entonces, si tú eres facilitador con niños chiquitos y, y dejas que hagan todo lo que quieran y de repente están lastimándose entre ellos y tú no interfieres porque aquí es plena libertad, ahí también caes en lo que yo llamo, lo que llamamos tal vez libertinaje, ¿no? Es como en francés le dicen carte blanche, ¿no? Esa tarjetita blanca que así como te da la libertad de hacer lo que tú quieras, pero la vida no es así. Y si tú como facilitador, sobre todo de niños chiquitos, no puedes mostrar cómo poner un límite, ¿cómo lo van a aprender? No se aprende así nada más. Necesitas modelarlo. Necesitas poder decir, no, no me gusta, ¿no? Y puedes hacerlo. Puedes hacerlo respetuosamente sin estar, no. Puedes decir no y puedes decirlo fuerte para que ellos también aprendan. ¿No? Como, a veces no, a mí no me gusta esto. Y como los niños chiquitos están tan en proceso, ¿no? Cerebralmente están todo así como y no tienen mucha capacidad de, de autocontenerse, a veces necesitan esto como una cosa muy clara para entender, ajá, esto no. Yo tengo, por ejemplo, niños de 5 años que así como van con los bebés de 12 así como los tocan porque son tan chulitos y tan preciosos. Y el niño chiquito, no, no me toques. Y es como, oye, te está diciendo que no. Sí, pero es que es tan tierno, pero te está diciendo que no. Como, ayudarles ahí porque no llega naturalmente con niños pequeños. Y yo Sí, creo que es súper importante no tener miedo a mostrarles que aquí hay una barrera, porque si no, ¿qué más van a hacer? es interesante porque
Creo que ningún extremo es saludable. Creo que es tan perjudicial el exceso de acuerdos, que es autoritarismo, como la completa ausencia de ellos, que es libertinaje. Es igual de perjudicial, ¿no? Para una inteligencia colectiva saludable y social y emocional y personal. Tocas varios puntos interesantísimos y es que o sea, a mí se me hace un tema súper complejo porque cada comunidad con la que comparto tienen problemas distintos. En algunos hay más violencia, en otros menos, pero su problemática es otra. En algunos tienen que tratar temas de sexualidad, en otros tienen que tratar temas de jerarquías, en otros temas de racismo, en otros temas de interculturalidad. Cada comunidad tiene sus retos, pero al final todos buscan lo mismo, convivir en Sí. paz, en armonía, y básicamente para ese objetivo lo cierto es de que es muy raro los contextos que crearon intencionalmente su cultura de paz en estos años. O sea, la mayoría de las comunidades vivieron una cultura de competencia y de violencia, la normal, la del contexto, pero está tan normalizado que es lo normal y no nos damos cuenta que es una cultura de violencia y competencia. Entonces, cuando queremos crear intencionalmente nuestra cultura, nos topamos con la pared del hábito, con el reto de las canales neuronales, ya están tan hechos en tantos años de tanta información haciéndolo de la misma forma. ¿Qué pasó? ¿El tiempo? El Va. tiempo, nada más. Ya voy. Tantos años haciéndolo de la misma forma que necesitemos hacer el doble de esfuerzo para hacer cambios, porque ahora tenemos que hacer cosas que antes no hacíamos, como organizarnos, hablar, poner límites claros, hacer acuerdos evidentes, hablar con transparencia y con el mismo nivel de información. Y lo que yo veo en varias comunidades es de que no saben cómo crear su cultura porque quieren usar las mismas herramientas, pero tener efectos diferentes. Quieren usar los mismos premios, castigos, competencia, pero tener emprendedurismo, paz, colaboración. Pero la verdad es de que no funciona así. Si unas No, herramientas tienen ciertas consecuencias. Entonces, es bien importante saber que si tú quieres crear intencionalmente una cultura de paz, tienes que empezar a revisar qué formas de habla violentas tienes, qué formas de relaciones de competencia, de jerarquía tienes, cómo piensas, o sea, es un clavado de introspección bastante profundo. sí, Tiene que suceder para que tú en tu comunidad sepas cómo poder ir dando pasos que vayan acercándote a la creación intencional, o de lo contrario te vuelves loco porque hay que cambiar tantas cosas y personalmente está tan metido que a veces ni lo vemos. Entonces es como un proceso de mucha gentileza, de un montón de observación constante siempre, de escucha, de observación y de ir haciendo transformaciones de a uno, ¿no? De a uno, pero lo que dices sí, constante. O sea, también siendo implacables con los cambios que queremos hacer. sí, Si ya no se va a aceptar la competencia, pues nada de competencia. O sea, no vamos a competir ya, ¿no? Si no. no se va a aceptar el lenguaje violento, tú como adulto, ten toda la atención de no ser violento de ninguna manera, ¿no? Ni de Sí. broma, ni de chiste, ni de buena onda. O sea, empezar a No. hacer ese tipo de cambios se vuelve complejo porque requiere hacer muchos cambios personales en los adultos que modelan a los niños o a las nuevas personas cómo hablar, cómo comportarse. Entonces es un camino largo, no es algo que se hace Sí. en un mes. A nosotros nos ha tomado 3 años hacer una cultura con una cultura que se perciba ya consistente y que da mucho todavía para seguir reforzándose, pero 3 años para poder decir, ok, ya nos sentimos a gusto. Entonces son procesos lentos también. Las personas Sí. que no se desesperen por No, crear. yo creo que hay que tenerse compasión y paciencia, pero no darse por vencido y tampoco como dejar de hacer el trabajo y pensar que solo va a pasar así automáticamente, porque no pasa automáticamente, pasa a través de muchísimos esfuerzos. Es realmente un constante, ¿no? Y yo personalmente pienso que yo nunca seré experta en comunicación o nada, porque encuentro nuevas cosas en mí todos los días donde yo puedo mejorar.
Entonces, tal vez lo único en que soy experta es seguir, seguir. Sí, bueno, para ir cerrando, porque creo que este tema es difícil de cerrar, hay tanto que decir sobre la creación Sí, intencional de la cultura y todos los retos, o sea, podríamos ir de reto en reto, de cosa sí, específica por cosa específica, pero ese no es el punto. Mm, y yo sí invito a que alguien que está viendo este programa y no tiene ni idea de qué diablos es la creación intencional de la cultura, se informen un poco más porque es la hermosa magia de a propósito crear la forma de relacionarte en un grupo, en un contexto. Algo a lo que no estamos acostumbrados a hacer porque normalmente ya tomamos la cultura que ya existe, cómo se comportan las familias, así nos comportamos nosotros. Nos guste o no, el punto es, si no sí, nos gusta, a ver, lo vamos a cambiar. ¿Qué herramientas tenemos? Sí, ¿no? Es como sí. no, ¿cómo? No resignarte a vivir solamente en los formatos sociales que ya existen, sino a propósito decir, a ver, ¿qué sí sirve y qué no sirve? ¿Nos sirve relacionarnos con esta jerarquía papá, mamá? ¿Nos sirve relacionarnos así como los niños relegados? ¿Nos sirve relacionarnos así con violencia y con juegos de poder? ¿O no? Y hay un montón de herramientas de creación intencional de la cultura. Hace rato mencionaste el ALF, que son los Sí. entrenamientos que hacemos para facilitadores de aprendizaje ágil. A mí me encantan. Si alguien quiere saber más de la creación intencional de la cultura, los invitamos a tomar un entrenamiento. Sí, porque Sí, ahí es donde sí, porque ahí lo aprendes. hacemos. Ahí lo haces, ahí lo vives Sí, y aprendes herramientas para hacerlo en lugares en donde no hay facilitadores experimentados. Entonces son herramientas súper valiosas socialmente hablando. sí. ¿Qué onda, Beca? No, pues ya. Ya es, Podríamos seguir, obviamente, pero vamos a respetar el tiempo y yo creo que esto es por lo menos como una grabación para reflexionar un poquito y para replantearse ciertas cosas y entender que el verdadero trabajo es aquí. Y yo digo lo mismo, o sea, yo, por ejemplo, como fundadora de Explora, yo necesito ser ese ejemplo para mi equipo de facilitadores, yo necesito ser ese ejemplo para los niños, yo necesito ser ese ejemplo para los papás. No manches, es súper duro y no lo hago perfecto. Es imposible hacerlo perfecto. A veces estoy cansada o estresada o lo que sea y no siempre lo hago bien, pero ahí voy y ahí sigo. Y yo creo que todos los que estamos ahí necesitamos realmente abrirnos a poder hacer esto conjuntamente, porque una sola persona no puede hacerlo. Eso es imposible, eso es lo único que sé. Juntos sí podemos, ¿no? sí, creo que ese es el consejo. Todo empieza dentro de ti y queremos replicarlo mostrando con el ejemplo. Así es como empieza la creación Sí, intencional de la cultura. Pues, definitivamente. pues bueno, Pues amiga, qué gusto que andes por Suecia. sí, comiendo cosas de mi infancia. Pues bueno, nos Ok, despedimos. sí, claro que sí. Chao. Ahí salió. Nos vemos, Pues Jeremy. nos vemos en la próxima. Bye.